Hello guys, welcome to this session. This is our 10th session, and this is about models can and could, models of ability. Welcome to this session, and well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión síncrona correspondiente a la semana número 10, en la cual estaremos viendo los verbos modales de habilidad can y could. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a comenzar. So, the agenda for today, we start with the objective, then we have the review for demonstratives, the topic we saw last week. Then we have the models can and could, and what are we going to do on next sesión síncrona. El objetivo para la sesión, comenzando con el objetivo, seguido de un repaso de los demostrativos. Luego veremos el tema de esta semana, que son los verbos modales can y could. Y bueno, para terminar con lo que será la siguiente sesión síncrona. Okay. Recuerden que, antes de comenzar con el objetivo, recuerden que esta es la semana número 10 en la cual estaremos entregando las actividades de regularización, puntos extras, así como actividades atrasadas, ya que están abiertas todas las actividades, excepto examen parcial y evaluación diagnóstica, porque evaluación diagnóstica no tiene calificación. Recuerden que la actividad de regularización está indicada para quienes no presentaron el examen parcial, para quienes no tienen esa calificación. ¿Está abierta para todos? Sí. En caso de que tú, que sí presentaste el examen parcial, contestes la actividad de regularización, pues bueno, se calificará con el mínimo puntaje, que es 0.5 puntos, ya que esta actividad de regularización, como ya lo mencioné, está indicada para personas que no presentaron el examen parcial. Si tú quieres tener puntos extras, pues bueno, puedes hacer el video de aprendizaje, el cual otorga un punto extra sobre el promedio final. Okay, so let's begin. The objective for this session says by the end of the lesson, students will learn the use of can and could as a way to talk about abilities in the present and in the past. Dice, al finalizar la sesión, ustedes, estudiantes, serán capaces de utilizar can y could para hablar sobre habilidades que posean, tanto en el presente como en el pasado. Okay? But first, the demonstrative review. Vamos a tener un repaso de los demostrativos, de los pronombres demostrativos. Esos que se utilizan para hablar de qué tan lejos o cerca está algo. Bueno, tenemos aquí, dog is dirty. This, that, and this. De estas respuestas, ¿cuál es la correcta? This dog is dirty, that dog is dirty, this dog is dirty. A, B o C. La letra A. This dog, ¿por qué? Porque está cerca y es solo uno. Pig is fat. That, this, or this pig is fat. That pig is fat. This or this. Está cerca, es uno, entonces utilizamos this. Cat is small. El gato es pequeño. This cat, that cat, or this cat. That, porque es uno y está lejos. Muy bien. Goat is thin and white. That goat, this goat, or this goat. This, porque está cerca y es solamente una. Cows are big and brown. Hablamos de más de una y están lejos. Entonces, those, muy bien. Perfecto. Chick is clean and elegant. That, this, or this. This, muy bien. Horses are tall. Those, that, or these. Those, no, es these, porque están cercas. Son más de uno, sí. Por eso es this. Dog is fast. This, those, or that. That, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos y chicas. Excelente. So, now we're going to continue with the models can and could.
First we have a review. What are modal verbs? So modal verbs are part of a larger category called auxiliary verbs, which are verbs that cannot be used on their own. They need to be accompanied by another main verb. Sometimes modal verbs are called modal auxiliaries, and modal verbs are used to express ability, obligation, permission, assumption, probability, and possibility, request and offers, and advice as well. Each modal verb can have more than one meaning, which depends on the context of the sentence or question. Okay, so the modal verbs are kind of verbs that cannot be alone. Always must be with another person. Okay, so let me explain in Spanish. Entonces, como repaso de los verbos modales, estos verbos modales pues son parte de una categoría grandísima de verbos que tienen diferente función dependiendo cómo se utilicen. La cuestión aquí es que los verbos modales no pueden estar por sí solos en una oración, siempre tienen que estar acompañados por un verbo principal, y ya que le otorgan una cualidad a este verbo principal, y tampoco se conjugan, no cambian, siempre están así solitos los verbos. Bueno, siempre deben de estar junto con otro verbo, pero no se modifican, como agregar la S al final del verbo con la tercera persona, o utilizar los auxiliares do or don't or does or doesn't or didn't para formar el negativo. ¿Por qué? Porque como son verbos modales, pues aceptan la negación directa. Pero bueno, eso lo vamos a ver en unos momentos más. So, when we want to express a modal an ability in the present, we are going to use the modal verb can. And says in here, the three main uses of can are ability, possibility, and permission. The one that corresponds for this class is the use of ability, to express ability. And says, can means to be physically able to do something or to know how to do something. For example, birds can fly. Elephants can't fly. I can speak two languages. You can drive as fast as you want onto German motorways. Okay, this is the use that correspond for this class, and the one that expresses ability. But it can also be used to express possibility, which you will check on English level 2, or to offer to do something, to ask or give permission, also in English 2, and or to express that something is forbidden or not allowed, whatever. So, but for this class, the first use to express ability is the one that corresponds. So if you can see here, the structure for the main structure for can is the following. So we start with a subject plus can, if it's positive, plus the verb plus complement. If it's negative, we start with subject plus cannot or can't or cannot, whichever form it's okay, plus verb plus complement. Okay, and if it's if it's a question, we start with the word can plus subject plus verb plus complement plus question mark. Okay, so now let me explain this in Spanish. Okay, para expresar habilidad en el presente utilizamos el verbo modal can. Okay, este que tenemos aquí, el verbo modal can. Y el verbo modal can no nada más tiene ese uso, tiene más usos. Sin embargo, para esta clase solo veremos el primero, que es expresar habilidad. Los otros los irán viendo en inglés 3 y en inglés 2. ¿Ok? Y dice, para expresar habilidad utilizamos can, lo que nos indica que somos capaces físicamente o sabemos cómo realizar algo.
Por ejemplo, birds can fly. Las aves pueden volar. Elephants can't fly. Los elefantes no pueden volar. I can speak two languages. Yo puedo hablar dos idiomas, perdón. And you can drive as fast as you want on the German motorways. Y tú puedes manejar tan rápido como quieras en las autopistas alemanas. ¿Okay? ¿Tiene otros usos que están aquí? Sí. ¿No los vamos a ver hoy? No. ¿Por qué? Porque los van a ver en los otros niveles de inglés. Y esta presentación la uso también con los otros niveles de inglés, cuando los he dado, que por eso están aquí. Pero, pues bueno, lo que nos compete, lo que nos atañe en esta sesión es ver el primer uso, es expresar habilidad. Ahora, ¿cuáles son las estructuras? Bueno, la estructura afirmativa comienza con un sujeto seguido de can, sujeto seguido de can, más el verbo, más complemento. Por ejemplo, birds can fly, sujeto, can y verbo. No tiene complemento porque es opcional. La oración negativa comienza con sujeto y puede ser cannot, can't or cannot, junto o separado. Cualquiera de las tres es correcta. La que ustedes usan es la correcta. Más el verbo más complemento. Ejemplo, elephants can't fly. Sujeto, can't en negativo, fly es el verbo. Y la pregunta, que no tenemos aquí ejemplo, comienza con can, más sujeto, más verbo y complemento. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si lo que queremos expresar es una habilidad en el pasado? Pues bueno, en lugar de utilizar can, vamos a utilizar could. ¿Ok? Dice, could is similar to can and often replaces can in the past tense, though not always. And well, could expresses ability in the past, expresses that we are physically or able or we were able to do something in the past. I could ride a horse when I was younger, but now I can't. She could juggle 8 balls when she was only 10 years old. He could read when he was 3 years old. Okay, so in all of these examples, we are expressing that we were able to do something, but nowadays we cannot. Okay, it is impossible for us to do it. It has another usages, yes, for sure, but you will check these usages on next levels, English level. So the one that corresponds for this class is just the first one. Ok, el pasado con could, o expresar habilidad en pasado con could. Pues las estructuras son las mismas que vimos con can, solamente cambiamos can por could. Y bueno, se utiliza para expresar una habilidad, algo que podíamos hacer antes, pero que ya no podemos realizar. ¿Ok? Ejemplo, I could ride a horse when I was younger, but now I can't. Yo podía montar a caballo cuando era más joven, pero ahora ya no puedo. She could juggle 8 balls when she was only 10 years old. Ella podía hacer malabares con 10 pelotitas, pero ahora ya no puede. Bueno, no dice que ya no puede, solamente dice que ella lo podía hacer cuando tenía 10 años. He could read when he was 3 years old. Y dice, él podía leer desde que tenía 3 años de edad. Un genio, ¿no? Entonces, las estructuras son las mismas de los verbos modales. Es la misma estructura que vimos hace 2 clases en la sesión número 9. Lo único que cambia pues es el verbo modal, que en este caso, en lugar de, por ejemplo, must, mustn't, should, shouldn't, pues vamos a utilizar can en presente y could en pasado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan, chicos, chicas? ¿Alguna duda? Sí, sí. Could es el pasado de can. ¿Cómo lo expresamos en futuro? Pues bueno, en futuro vamos a utilizar will, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a continuar con las actividades. Ok, so the first activity. Vamos a hacer mejor este texto aquí. Dice, when my granddad was young, he stand on his hands, can or could. Cuando mi papá era joven, él pararse de manos.
can or could. Si aquí estamos hablando de was young, nos está indicando que es pasado. Entonces, lo correcto es utilizar could. Now that I'm 10 years old, I ride my bike without trainer wheels. Dice, ahora que tengo 10 años, yo monto en mi bicicleta sin las llantitas entrenadoras, ¿no? Si estamos hablando de el ahora, estamos hablando del presente, entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Can or could. Can, muy bien. Most birds fly. La mayoría de las aves vuelan. Can or can't. Can. Sí, pues obviamente la mayoría, no todas, pero la mayoría vuelan. When my cat was born, he ran. Cuando mi gato nació, él correr. Si hablamos de was born del pasado, entonces significa que es couldn't. Couldn't. He couldn't run. Because I am not a grown-up, I drive a car. Debido a que no soy un adulto, grown-up es otra forma de decir adulto, yo manejar un carro. Can't or can. Si dice que no es un adulto, significa que es un niño. Entonces, ¿puede o no puede? No puede, muy bien. Anne learned gymnastics at 6. She do some results before that. Some results before that. Dice, Ana aprendió gimnasia a los 6 años. Ella hacer los saltos hacia atrás antes de eso. Could or couldn't. ¿Los podía o no los podía hacer? Pues no los podía hacer, tuvo que aprender a los 6 años, pero antes de los 6 no podía. Peter learned rugby at school. Now he play professionally. Couldn't or can. Si hablamos de learned, estamos hablando del pasado, pero aquí hay otra cuestión. Dice now he, ahora él, que es presente. Now he can play professionally. Roxanne is an athlete, but she won the last tournament. Couldn't or can. Can, no, is couldn't. ¿Por qué? Porque dice aquí last tournament, el torneo pasado. Now my brother jumped the rope in one foot. Dice ahora mi hermano salta la cuerda en un solo pie. Can, muy bien. Melissa's dog catch the ball when I threw it. Dice el perro de Melissa, la pelota, cacha la pelota cuando se la aviento. Can or couldn't. Couldn't. Muy bien. Exacto. Esta actividad es para que ustedes practiquen en casa, así como estas dos actividades. No se evalúan, solamente son de práctica. ¿Ok? Y pues bueno, sería todo en esta sesión. En la siguiente sesión vamos a ver el tiempo futuro, que se utiliza también para expresar habilidad en el futuro, que es lo que mencionaba ahorita. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente día. Cualquier duda o comentario por medio de la plataforma. Y pues bueno, hasta luego chicos. Bye.